¿Qué es lo opuesto al éxito? No, no es el fracaso, es el conformismo, la mediocridad. Por eso hay muchas personas que aguantan situaciones insoportables, porque están en una falsa seguridad. Y les voy a contar una historia que los dejará anonadados, y es la trágica historia de la vaca. Cuenta la historia que el maestro, para que su joven aprendiz entendiera la lección de cómo viven las personas que dejan que gobierne la mediocridad sus vidas, debía verlo por sus propios ojos. Así que aquella tarde emprendieron un largo viaje en busca del poblado de la provincia más pobre y hospedarse en la casa más humilde que encontraran. Después de caminar un largo rato, se encontraron a lo lejos una casa que milagrosamente se sostenía en pie, que su techo estaba lleno de agujeros que permitía que el agua se filtrara por todas partes. Estaba llena de basura y en esos solo 10 metros cuadrados vivían 8 personas con sus ropas sucias, sus caras tristes. Y eso solo demostraba que no solo la pobreza se había apoderado de su cuerpo, sino de su alma. Sin embargo, en medio de la penumbra, la familia poseía algo sorprendente, una vaca. Era su única posesión, aunque no era gran cosa. La poca leche que daba apenas les daba para sobrevivir. Pero ellos vivían en torno a la vaca. Su vida giraba en torno a la vaca. Hay que darle de comer a la vaca, hay que ordeñar la vaca, hay que amarrar la vaca. A pesar de que la vaca escasamente les daba para sobrevivir, esta cumplía con un propósito mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. En un lugar donde el infortunio era el pan de cada día, la vaca les hacía sentir que no estaban del todo mal, porque sus vecinos, igual de pobres que ellos, no tenían una vaca. Pensaban, no podemos quejarnos, porque nosotros al menos tenemos una vaquita. Allí, en medio del desorden y la suciedad, el maestro y el joven se quedaron. El maestro y el joven salieron de aquella casa en la madrugada, sin que nadie se percatara de que ellos habían salido. El joven se preguntaba cuál era la lección que el maestro quería que él aprendiera. Ya se había dado cuenta que esas personas vivían en la mediocridad y en la conformidad, pero no sabía cuál era la causa de esa situación. El maestro, a unos 50 metros de la vaca, sacó una daga y se acercó a la vaca y le propinó una herida mortal, sin que el joven pudiera hacer absolutamente nada. Y le preguntó, ¿qué has hecho? Es el único sustento de esa pobre familia. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? El maestro no le respondió absolutamente nada y siguieron caminando. El joven no podía parar de pensar cuál sería la suerte de aquella familia. Sería la muerte, porque su único sustento había muerto. La historia cuenta que un año más tarde el maestro y el joven emprendieron de nuevo viaje hacia esa casa, pero no la encontraron. En su lugar encontraron a una casa que estaba recién construida. Golpearon, pero el joven no dejaba de pensar que esa pobre familia, después de la muerte de esa vaca, les había tocado que salir de ahí. Tal vez habían vendido ese terreno a otra familia con más dinero. Golpearon y abrió el mismo señor, pero vestía ropas limpias, ropas nuevas. Y el joven se preguntaba qué había sucedido. Ellos le contaron que ese día en que ellos habían salido, una persona malvada, un maleante envidioso, había propinado
una herida mortal a su pobre vaca. Y ellos, sin más que hacer, sabían que si no hacían algo, ellos podían ser los siguientes. Así que decidieron comprar semillas y empezar a sembrar hortalizas en la huerta. Y eso les alcanzaba para ellos y después les sobraba y empezaron a venderle a sus vecinos. Luego había tanto que empezaron a sacarlo al mercado a vender y eso les había dado para esa casa. El maestro y el joven escuchaban atónitos la historia que les contaba el Señor. Después, en voz baja, el maestro le preguntó: ¿tú crees que si la vaca todavía viviera, ellos estarían en esta situación? El joven claramente les dijo que no. Camilo Cruz nos da su propia reflexión cuando insistimos en convencernos a nosotros mismos de que lo poco que tenemos es más que suficiente. El conformismo se apodera de nuestra vida y se convierte en una cadena que nos impide ir tras metas mayores. No somos felices con lo que poseemos, pero tampoco nos sentimos tan miserables como para salir de nuestra zona de confort. Estamos frustrados con la vida que llevamos, pero no lo suficiente como para cambiar. ¿Ves lo trágico de esta situación? ¿Y a ti cuántas vacas te están deteniendo de tus metas? Si te gustó este video, dale